Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos saluden. Bienvenidos a un capítulo más de Química con Q, en colaboración de Eric Química y de Daniel Química. Saludos desde México. Hoy vamos a continuar con esta parte 3 del ingreso a la UNAM. Bien, en esta parte 3 vamos a ver la parte del equilibrio entre los estados sólido, líquido y gas. Entonces aquí tenemos este pequeño esquema que, bueno, que nos muestra el equilibrio entre el sólido, líquido y el gas. Y este, bueno, tiene dos equilibrios que ahorita voy a explicar. Y bueno, cuando un sólido pasa a líquido, en este sentido, cuando pasa de sólido a líquido, vamos a decir que este es un proceso de fusión. Ajá. Y cuando algo pase de líquido a sólido, esto le vamos a llamar solidificación. Mientras que el paso de sólido a gas sin pasar por líquido, a esta parte le vamos a llamar sublimación. Mientras que el paso de gas a sólido, esto va a llamarse deposición, pero la deposición actualmente es mejor conocida como sublimación inversa, que es como se va a manejar preferentemente para este examen. Y bueno, aquí cuando pasamos o cuando se convierte un líquido al estado gas, se le llama gasificación porque se está desprendiendo un gas. Y bueno, ahorita vamos a poner más ejemplos. Y cuando nosotros aumentamos la presión sobre un gas, este se vuelve líquido por acción de la presión. Entonces a este proceso le llamamos licuefacción. De ahí que venga el nombre de gas licuado de petróleo. Pero hay líquidos que, por ejemplo, son líquidos naturales a condiciones normales de temperatura y presión, que por acción del calor, si nosotros metemos calor, estos se evaporan y se convierten en vapor, como el caso de la regadera en el cuarto de baño. Después de un tiempo, este se enfría y se convierte en líquido, aparecen gotas de rocío en la pared. Y bueno, este proceso le vamos a llamar condensación. Cabe mencionar que aquí la solidificación es por una pérdida de calor o de temperatura, más bien, los cuerpos ceden temperatura y cuando se fusionan, bueno, pues es porque hay un aumento de la temperatura, ¿no? Para este caso. Y en este caso hay una disminución de la presión y aquí hay un aumento de la presión. Bien. eh, Características de los estados de agregación. Como podemos ver, el estado sólido va a tener una forma definida y esto se debe a que sus moléculas pues se van a encontrar ordenadas porque tienen una forma. Por ejemplo, un cubo pues está sus moléculas ordenadas en forma de cubo o de triángulo o de círculo, de lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen una forma definida. E incluso las figuras amorfas, pues una piedra tiene forma de piedra, vamos a decirlo por decirlo así, ¿no? Y también por ende va a tener un volumen definido porque tiene una extensión. Y los sólidos se distinguen porque no son comprensibles, ya que son rígidos y son duros. Ajá, entonces no los puedo apachurrar o hacerlos compresibles. Para los gases, pues la forma está indefinida, es decir, no está definida. El volumen tampoco va a estar definido. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro es de que pues tenemos a las moléculas. Las moléculas viajan en todas direcciones, pero estas viajan en línea recta y son expansibles y comprensibles. Ajá. Bien. Tenemos el estado líquido. Su forma no está definida porque adopta la forma del recipiente en que se coloca. Es decir, si lo coloco en una jarra triangular o circular, va a adaptar esas formas, ¿no? Va a adoptar esas formas porque se va a adaptar a la forma del recipiente que lo contenga. Y las moléculas, eso lo hacen los líquidos porque sus moléculas resbalan unas sobre otras y lo hacen girando. El plasma, vale la pena mencionar que es considerado el cuarto estado de la materia. Son átomos en su máximo nivel de energía. A este estado de máximo nivel de energía se le dice que es de excitación, es decir, que son átomos que se encuentran excitados. Son partículas que se comportan como similares a un gas, por eso es que pueden adoptar formas muy delgaditas como en las pantallas de plasma, o un gas o un líquido. Y por ejemplo, tenemos que el fuego es el estado de plasma, es un estado de plasma que se conoce. Y
Esta es una pregunta clásica de examen. Es el estado más abundante del universo. Ajá. Entonces, bien. La evaporación. Bueno, vamos a ver los cambios de estado. Por ejemplo, tenemos que la evaporación, pues, es el proceso en el cual al calentar un líquido, este se evapora. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de calentar agua, que después del tiempo esta comienza a evaporarse. Y luego tenemos a la condensación, que es el cambio de un vapor hacia bueno, que se ha generado en la ducha y luego este se enfría y se forman gotas de rocío sobre la pared, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos platicado. Más ejemplos, tenemos a la solidificación, que es cuando llevamos a cabo el congelamiento de un jugo de naranja y este se congela para obtener una paleta de hielo, ¿no? Sabemos que existen diferentes sabores, diferentes jugos para ello, ¿no? Y la fusión, bueno, tenemos que es el derretimiento. Por ejemplo, nos piden un ejemplo, cuando se derrite un cubo de hielo y este se vuelve nuevamente agua, pasa de agua sólida a agua líquida. Y un ejemplo de deposición, o como les decía yo, manejarlo mejor como sublimación inversa, es que este se convierte, por ejemplo, tenemos el caso del dióxido o también llamado dióxido de carbono. Se puede llamar de ambas formas, dióxido de carbono o dióxido de carbono. Para ambos casos sí es lo mismo. Este se condensa y se convierte pues, en hielo seco, ¿no? Luego la sublimación es el paso de conversión de hielo a seco, o es decir, de dióxido de carbono, a un vapor blanco, ¿no? Es ese hielo seco que se desprende en las festividades. Las gasificaciones, por ejemplo, nos pueden poner un ejemplo como obtener gas combustible a partir de petróleo. Ajá, porque estamos convirtiendo ese petróleo en gas. Ujú, o el llenado de un globo, ¿verdad? La licuefacción, pues el proceso en el cual se aumenta la presión sobre un gas y se vuelve líquido. Y aquí, pues es la obtención de, pues, ese gas petróleo a gas líquido, es decir, gas LP, gas licuado de petróleo, como aquí menciona el ejemplo, y ese se usa para este uso doméstico. Y bueno, tenemos la evaporación, que es cuando pues, calentamos un líquido y, por ejemplo, aquí se calienta agua y después de un tiempo esta comienza a evaporarse. Luego tenemos a la condensación, que es el paso de un vapor que se genera durante la ducha, se enfría y se forman gotas de agua sobre la pared. Y bueno, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saludos, regálanos un like. Y bueno, esto es Química con Q.